El estruendo de las botas, el olor a betún caliente, el silbido de los picos en la piedra. Sobre los valles de Italia se levanta polvo, no de batalla, sino de construcción. Cuando otros pueblos aún discutían sobre fronteras, Roma ya conectaba su mundo con caminos. La pregunta es, ¿cómo lograron construir 85.000 kilómetros de arterias de piedra sin máquinas, sin hormigón, sin acero? ¿Y por qué estas carreteras viven más que muchos imperios? La respuesta no solo reside en la ingeniería, sino también en la mentalidad de un pueblo para el cual el camino era sagrado. Los historiadores escribieron que la primera gran calzada, la Vía Apia, comenzó a nacer en el año 312 a.C., cuando el censor Apio Claudio ordenó trazar un camino desde Roma hasta Capua. Según los estándares de la antigüedad, esto era una locura, casi 190 kilómetros a través de colinas, pantanos y campos de piedra. Pero los romanos no conocían la palabra imposible. En la base de cada calzada yacía una estructura multinivel, como si capa tras capa fuera la armadura del imperio. Este sistema se llamaba ager, lo que significaba terraplén. Primero excavaban una zanja, luego la rellenaban con grava, piedra grande, arena y finalmente la cubrían con losas de basalto, pulidas hasta el espejo. El peso de cada una podía superar los 300 kilogramos. No era solo un camino, era un monumento al poder. Imaginen cómo bajo el martillo de los ingenieros las piedras se unían formando la columna vertebral viva del imperio. Cuando una legión marchaba por la Vía Apia, la tierra bajo sus pies resonaba, como si la propia República Romana avanzara al ataque. Los guerreros creían, la calzada no es un medio, es un arma. Llevaba órdenes, pan, leyes, legiones. El término cursores designaba a los mensajeros que se lanzaban por estas calzadas a una velocidad comparable con el correo moderno sobre ruedas. Podían entregar un mensaje a cientos de kilómetros en cuestión de días. Para el mundo antiguo, esto era un milagro, una conexión instantánea entre provincias. Las excavaciones muestran que incluso después de 2000 años, bajo las capas de tierra y hierba, las losas de piedra aún yacen en su lugar, como si esperaran el regreso de la legión. Los arqueólogos encontraron huellas de ruedas, incrustadas en la piedra tan profundamente que parece que la calzada misma memorizó la historia. Pero, ¿cómo mantener tal perfección a lo largo de los siglos? ¿Qué impulsaba a la gente a colocar cada losa con la precisión de un joyero, sabiendo que nunca verían el final del camino? La respuesta está en la disciplina militar. Las calzadas las construían las legiones, no los esclavos. Cada soldado sabía, construir un camino es conquistar. Según diversas fuentes, en la construcción de la Vía Apia participaron alrededor de 10.000 personas. Trabajaron durante meses, durmieron a la intemperie, comieron cereales secos y carne salada. Pero lo principal, cada metro del camino estaba subordinado al orden romano. Si la línea de la calzada se desviaba de la recta, la demolían y comenzaban de nuevo. Los romanos llamaban a este principio recta vía, camino recto. Esto no era solo una solución de ingeniería, sino un símbolo del pensamiento romano. Ir directo, a pesar de los obstáculos, ni siquiera las montañas podían hacerles desviar. Con cada nueva calzada, Roma no solo conectaba ciudades, unía el mundo en un sistema único. Piedra a piedra, camino a camino, el imperio creaba una red que sobreviviría siglos. Pero para entender cómo mantuvieron este orden a lo largo de enormes distancias, es necesario mirar más profundamente, allí donde la calzada se convertía no solo en un camino, sino en una manifestación de la máquina militar de Roma. Con los primeros rayos del sol, miles de soldados ya estaban formados, no con una espada, sino con una pala. Ante ellos se extendía una ladera rocosa, por donde pronto debería pasar una nueva arteria de Roma. No era trabajo de esclavos, era un ejército construyendo un imperio. Cada golpe de pico era un golpe al caos, cada piedra un paso hacia la eternidad. Los legionarios trabajaban bajo las órdenes del tribuno,
y sobre ellos estaba el legado, un hombre responsable no solo de las batallas, sino también de la construcción. Los romanos llamaban a estos soldados fabri, ingenieros militares. Se les entrenaba igual que a los gladiadores, solo que sus armas eran la escuadra, la azada y la cuerda. Polibio escribió que sin la ingeniería, Roma no podría haber existido ni un día. Las calzadas aseguraban el movimiento de tropas, el suministro y el poder. Con su ayuda, el imperio podía trasladar una legión entera cientos de kilómetros en pocas semanas, mientras que los enemigos aún vagaban en el barro. Para construir una milla de calzada se requerían alrededor de 100 toneladas de piedra y 3 semanas de trabajo. El peso de las herramientas y el equipo de cada trabajador alcanzaba los 20 kilogramos. En los sacos, palas, cinceles, martillos, plomadas, y todo esto lo llevaban sobre sí. En los diarios de campaña de César se menciona que un soldado del ejército romano recorría hasta 30 kilómetros al día, llevando consigo hasta 40 kilogramos de carga. Esto no era solo resistencia, era un sistema. Antes de comenzar los trabajos, los legionarios instalaban la groma, un instrumento para trazar una línea recta. En esencia era un teodolito antiguo, una cruceta con plomadas, gracias a la cual los ingenieros podían trazar el camino con una precisión asombrosa. Arqueólogos modernos, al investigar los restos de calzadas en Britania, se sorprendían. El margen de error no superaba 1 metro en decenas de kilómetros. Imaginen cómo, en la llanura, surge lentamente una línea viva, perfectamente recta, como una cuerda. Los guerreros en el barro y el polvo no ven el panorama completo, pero su trabajo construye una red que podrá ser vista incluso desde el espacio. Roma no solo creaba caminos, creaba orden, la geometría del poder, transformando el caos en líneas rectas. Cada tramo de la calzada tenía capas, como el caparazón de una tortuga. La capa inferior de grava retenía la humedad. La intermedia de piedras pequeñas proporcionaba resistencia, la superior, de basalto, reflejaba el calor y soportaba el peso de los carros. Investigadores modernos del Instituto de Arqueología de Roma confirmaron, gracias a esta estructura, las calzadas podían servir más de 5 siglos sin reparaciones. Cuando el trabajo terminaba, el primer convoy que pasaba por la calzada era el de provisiones, pan, vino, sal, grano. Los soldados sabían, detrás irían las tropas, y luego los correos senatoriales, los recaudadores de impuestos, los mercaderes, los peregrinos. La calzada se convertía en el vaso sanguíneo de la civilización. Y aún así, en cada piedra de este sistema se sentía la rigidez del reglamento militar. Cualquier violación del orden, castigo. Si un legionario colocaba una losa de forma irregular, se le ordenaba quitarla y volver a colocarla. Si la calzada se destruía, la culpa recaía no en el ingeniero, sino en toda una unidad. Plinio el Viejo escribió que precisamente el miedo a la deshonra y el cálculo preciso hacían que las calzadas de Roma fueran perfectas. Cuando el sol se inclinaba hacia el ocaso, los soldados levantaban la vista hacia lo que habían creado. De horizonte a horizonte se extendía una franja luminosa, como una cicatriz en el cuerpo de la tierra. Roma dejaba una huella no en la memoria, sino en la piedra. Con cada nuevo kilómetro crecía la red de viae, calzadas que conectaban ciudades, fortalezas y puertos, y si alguien en aquel tiempo se hubiera elevado muy alto sobre Italia, habría visto una gigantesca telaraña, donde el centro era Roma, y de ella hilos que conducían a todos los confines del mundo. Pero lo que hacía estos caminos invencibles incluso ante el tiempo, no solo la precisión ingenieril, sino también cómo Roma los protegía, porque cada calzada debía ser segura.
Y por eso en los cruces y puertos de montaña comenzaron a aparecer puestos, torres y fortalezas donde los guardias prestaban servicio día y noche. El término mancio significaba una parada, un lugar de descanso para mensajeros y militares. Allí se podían cambiar caballos, obtener comida, entregar un informe. Estas estaciones se ubicaban cada 25-30 kilómetros y los arqueólogos encontraron sus restos incluso en provincias remotas. La red de mansiones transformaba el imperio en un organismo único, donde la información corría por las venas de piedra más rápido de lo que podía moverse un ejército. Pero la calzada no era solo una conexión, era una frontera. Alrededor de ella, Roma construía puentes, acueductos, asentamientos. Cada calzada llevaba consigo una promesa. Allí donde llega el camino, llega también Roma. Y un día, cuando el imperio extendió sus caminos desde Hispania hasta Mesopotamia, quedó claro. Las calzadas ya no eran solo caminos, eran líneas por las que fluía la propia historia. Y en su corazón, la misma disciplina, el mismo silencio y el mismo sonido de piedra que resonaba en la mañana, cuando las legiones comenzaban su primer día de construcción. Cuando el imperio creció a tal escala que desde la Galia hasta Egipto un mensajero podía viajar durante meses, las calzadas se convirtieron en sus arterias y el control sobre ellas en una cuestión de supervivencia. Al amanecer, cuando aún había niebla, los aros de hierro de los carros ya retumbaban sobre las losas de piedra. El olor a piedra mojada se mezclaba con el sudor de las mulas y el hollín de las antorchas de resina. Así comenzaba el día en una calzada que nunca dormía. Cada tramo del camino tenía su guardián, el curator viarum, un funcionario responsable del mantenimiento de las calzadas. Era más que un administrador, un supervisor del orden, ingeniero y juez al mismo tiempo. Su tarea, asegurar que el imperio no perdiera sus conexiones. Si una losa se agrietaba, debía encontrar al culpable. Si un puente se derrumbaba, informaba personalmente a Roma. Y cuando los senadores viajaban sobre el liso basalto, sabían, bajo cada rueda, el trabajo de miles de estos guardianes invisibles. Los romanos sabían ver en los detalles lo que otros consideraban nimiedades. Incluso, la inclinación de la calzada se calculaba con una precisión de grado para que el agua no se estancara y no destruyera la piedra. Para ello, utilizaban el sistema clava calicaris, una antigua forma de drenaje, zanjas inclinadas que se extendían a lo largo de la calzada. Arqueólogos en España encontraron restos de estos drenajes de hasta medio metro de profundidad, y todavía funcionan. Imaginen este sonido. Después de un aguacero, los torrentes de agua corren por los canales de piedra, como por las venas de un ser vivo. La calzada respira, retumba, huele a hierro y a lluvia. No es solo una cosa, sino un organismo que vive durante siglos. Pero los romanos fueron más allá. Entendían que la calzada debía ser no solo resistente, sino también rápida. Para ello, se crearon los miliarios, columnas de piedra que marcaban la distancia a Roma. Estos fueron los primeros letreros de carretera de la historia. En ellos se grababa el nombre del emperador y las cifras de las millas. El viajero, al recorrer la calzada, siempre sabía cuánto faltaba para el centro del mundo. Cada uno de estos postes no era solo una marca, sino un símbolo de la presencia del poder. Cuando un ejército entraba en una nueva provincia, lo primero que se hacía era instalar un miliario. Así, el imperio declaraba, ahora esto también es parte de Roma. Y hoy, al encontrar sus fragmentos en Britania, Turquía o Siria, los arqueólogos dicen que incluso las piedras guardan la lógica romana, orden y distancia. Livio escribió que en algunas calzadas el tráfico no cesaba ni por una hora. Por las noches se movían caravanas con grano, durante el día destacamentos de mensajeros y por la tarde comerciantes y peregrinos. A lo largo del camino había posadas, herrerías, templos de Mercurio,
patrón de los viajes. En el aire flotaba el olor a vino, aceite caliente y polvo. Era un flujo vivo en el que se mezclaban idiomas, pueblos, destinos. Un lugar especial ocupaban los puentes. Allí donde los ríos rompían el paisaje, los romanos erigían arcos de piedra, unidos con mortero de cal. Los llamaban pons, puente. Uno de ellos, el Pons Fabricius, construido en el año 62 a.C., todavía se alza en Roma. Sus piedras han visto el cambio de épocas, emperadores y pueblos, pero aún soportan los pasos de los turistas. Esto es una prueba de que la ingeniería de Roma no era simplemente una habilidad, sino un arte de la eternidad. Para que tales estructuras resistieran siglos, los ingenieros utilizaron una sustancia que se convirtió en leyenda, el cemento romano. Se llamaba puzzolana, ceniza volcánica que al mezclarse con cal y agua creaba un hormigón que fraguaba incluso bajo el agua. Científicos modernos confirmaron, precisamente gracias a esta mezcla, las calzadas y puentes de Roma no se han destruido en 2000 años. Cada nuevo kilómetro de calzada era un acto de voluntad política. Porque el camino no es solo un medio de transporte, es una forma de control. Los romanos decían, donde hay camino, hay ley. Por estas calzadas se movían las legiones, pero también los impuestos, los esclavos, las órdenes, los rumores. Todo lo que constituía el tejido del imperio fluía por los cauces de piedra. A veces en el silencio de la noche se oían pasos en las calzadas. Eran los cursores, esos mismos mensajeros que llevaban las cartas de los emperadores. Corrían, cambiando caballos en cada estación, día y noche. En las crónicas de Tácito se menciona que un mensaje de Britania podía llegar a Roma en 8 días, para su época casi un teletransporte. Y aún así, las calzadas no eran silenciosas, absorbían las huellas de guerras, sangre y esperanza. Cuando por ellas pasaban procesiones triunfales, la calzada zumbaba con el estruendo de los carros. Cuando por ellas regresaban las legiones después de una derrota, sonaba diferente, pesada, sorda, como si la propia tierra lamentara. Roma creó una red sin igual, pero detrás de cada kilómetro había un precio: sangre, trabajo, años. Y en algún momento, las calzadas se convirtieron no solo en un símbolo de poder, sino en una prueba para el propio imperio. Porque cuanto más largo es el camino, más difícil es mantener su final. Y en este frágil equilibrio entre orden y distancia, comenzaba un nuevo capítulo de la historia romana, cuando las calzadas, construidas para la eternidad, empezaron a revelar el límite de las capacidades humanas. Cuando la red de calzadas romanas alcanzó los confines más lejanos del imperio, desde las colinas británicas hasta las arenas de Siria, la propia idea de camino se transformó en un símbolo de poder. Pero cuanto más se extendían las calzadas, más difícil se volvía mantenerlas. De repente, los romanos se enfrentaron a un nuevo enemigo. No los bárbaros, no las revueltas, sino el tiempo. Y la lucha contra él resultó ser no menos agotadora que las guerras. En las afueras del imperio, las calzadas comenzaban a agrietarse bajo el sol. Las lluvias las convertían en ríos de piedra por los que rodaban las rocas, y aún así, los romanos no se rendían. En cada región operaban los beneficiarii, funcionarios militares responsables de la reparación y protección de los caminos. Vivían junto a las calzadas, en pequeñas casas de piedra, vigilaban los puentes y llamaban a los trabajadores cuando aparecían grietas. En las inscripciones epigráficas encontradas en la Galia se encuentran los nombres de estas personas, simples, olvidadas, pero fueron precisamente ellas quienes mantuvieron el pulso del imperio.
El término vestigium significaba huella, y precisamente las huellas mostraban a los arqueólogos por dónde pasaban las antiguas calzadas. En Britania, bajo capas de césped, se encontraron terraplenes de piedra de decenas de kilómetros de largo, colocados con tanta precisión que sus líneas solo podían verse desde el aire. Estas huellas parecían decir: aquí una vez pisó un legionario, aquí sonó el latín, aquí pasó Roma. Pero detrás del orden externo se ocultaba una logística colosal. Mantener 85.000 kilómetros de calzadas de piedra requería cientos de miles de trabajadores, animales, herramientas y provisiones. Los romanos crearon lo que los historiadores modernos llaman la primera administración de carreteras del mundo. La recaudación de impuestos para la reparación de caminos se convirtió en una práctica constante. De cada ciudad se asignaban fondos y los funcionarios informaban al Senado sobre el estado de las calzadas. Aquellos que fallaban en el plan se arriesgaban a perder no solo el cargo, sino también el honor. En las calzadas había puestos y torres de control donde las patrullas revisaban las caravanas. En las provincias, especialmente en Oriente, las calzadas eran custodiadas por destacamentos especiales, los stationari. Prevenían los robos, mantenían el orden y ayudaban a los viajeros. En los papiros romanos de Egipto se conservan informes de estos guardias, fechas, rutas, quejas de los mercaderes. Era un ejército invisible, gracias al cual las calzadas permanecían seguras. Imaginen una caravana nocturna moviéndose a través del desierto. El parpadeo de las antorchas, los gritos de los arrieros, el sordo tintineo de las cadenas en los camellos. A lo largo del camino, torres de vigilancia donde arden hogueras para que los viajeros sepan que aún están dentro de los límites del imperio. No era solo una red, era el aliento del orden en medio del caos de las tierras bárbaras. Los datos arqueológicos confirman, en algunos lugares las calzadas tenían hasta 8 metros de ancho, suficiente para que 2 caravanas pudieran cruzarse sin detenerse. Las zanjas laterales recogían el agua y a los lados había bordillos de piedra que protegían las losas de la destrucción. Cuando ingenieros modernos investigaron la estructura de la Vía Domitia en España, reconocieron que en las calzadas romanas no hay un solo elemento accidental. Todo está subordinado a la lógica de la resistencia y la durabilidad. Pero como cualquier sistema vivo, las calzadas necesitaban renovación. Los emperadores organizaban grandiosas inspecciones. Así, bajo Augusto, se llevó a cabo una revisión de todas las calzadas de Italia. Las crónicas informan, el emperador viajó personalmente por ellas acompañado de ingenieros verificando el estado de las losas. Después de esta inspección, muchos tramos antiguos fueron reconstruidos y reforzados. Fue entonces cuando surgió la idea de instalar altares y estatuas de dioses junto a las calzadas, para que el camino no solo fuera seguro, sino también sagrado. La calzada como un templo al aire libre. A lo largo de ella se erigían estelas de piedra con imágenes de la diosa Fortuna, guardiana de la suerte. El viajero, al pasar, dejaba una moneda o un trozo de pan. Así los romanos conectaban lo ingenieril con lo divino. Piedra y oración, práctica y fe. Pero cuanto más se expandía la red, más sacrificios exigía. En las montañas de Asia Menor, las calzadas debían abrirse paso a través de rocas, volándolas con fuego y agua. En las provincias cálidas de Oriente, los trabajadores morían de calor y en el norte, de frío y viento. Livio escribió, Roma construía calzadas como lucha, sin piedad y sin descanso. Con el tiempo, las calzadas se convirtieron en un símbolo de la propia idea de Roma, un poder que no conoce distancias. Plinio afirmó, ningún pueblo ha sometido la tierra como los romanos la sometieron con piedra. Y de hecho, la calzada transformaba un territorio ajeno en parte del imperio más rápido que un ejército. Sin embargo, en esta grandiosa red comenzó a crecer una paradoja.
cuanto más perfectas se volvían las calzadas, más rápidamente se extendían por ellas no solo las órdenes, sino también las revueltas, los rumores, las enfermedades. Lo que unía al imperio comenzó también a destruirlo desde dentro. Sobre estas mismas piedras, por las que una vez pasaron procesiones triunfales, ahora se movían fugitivos, merodeadores y ejércitos extranjeros. Y entonces Roma sintió por primera vez que las calzadas, creadas para la eternidad, podían convertirse en sus propias ataduras. Pero antes de que la red comenzara a debilitarse, aún logró alcanzar su apogeo, una época en la que las calzadas se convirtieron no solo en infraestructura, sino en un símbolo vivo de un poder que parecía no tener fin. A principios del siglo II de nuestra era, las calzadas de Roma alcanzaron su apogeo. El imperio, que se extendía por decenas de países del mundo moderno, estaba cosido con hilos de piedra por los que fluía la vida. El estruendo de los carros, el tintineo de las herraduras, el olor a polvo y cuero, todo esto era el aliento de la ciudad eterna. Desde Roma se podía caminar hasta el océano sin perder el rumbo. Los miliarios, esos testigos de piedra del tiempo, se erguían a lo largo de las calzadas, como guardianes, recordando a cada viajero: todos los caminos llevan a Roma. En este tiempo, las calzadas no solo se convirtieron en un logro de ingeniería, se transformaron en un instrumento de estabilidad política. Por ellas se movían no solo tropas y mercancías, sino también el poder. Los mensajeros del emperador, los funcionarios, los jueces, los recaudadores de impuestos, todos dependían de la velocidad. Y si en la calzada aparecían baches o deslaves, se percibía como una amenaza para el Estado. Por eso, el emperador Trajano creó una institución especial, los curatores viarum publicarum, supervisores de las calzadas públicas, que dependían directamente del Senado. Era una red burocrática tan poderosa como la de piedra. En los cruces se erigían arcos del triunfo, monumentos dedicados a grandes victorias. Su mármol blanco brillaba bajo el sol cuando las legiones pasaban por la calzada. El polvo, levantado por miles de pies, se asentaba en los bajorrelieves, donde estaban talladas escenas de triunfo. La historia avanzaba por la calzada, y la calzada absorbía la historia. Especialmente impresionante era el camino a través de los Alpes, la Vía Claudia Augusta. Ascendía a una altura de más de 1000 metros, pasando por puertos nevados. Allí donde ni siquiera las águilas volaban, los romanos tallaban escalones en la piedra. Plinio escribió que, en las montañas, la calzada se aferra a las rocas como la garra de un águila. Los arqueólogos han encontrado restos de muros de contención que, aún hoy, sostienen la masa de roca. No era solo un camino, era una declaración de poder sobre la naturaleza. Imaginen, una legión asciende. Las botas resbalan sobre el hielo. El aliento se convierte en vapor. Detrás, Roma. Delante, las nubes. Los legionarios llevan palas, picos, azadas. Cada piedra fue colocada por las manos de aquellos que estaban dispuestos a morir por la calzada. No por la gloria, no por el oro, por el orden que los sobreviviría a todos. Para facilitar el movimiento por tales calzadas, se utilizaban carros especiales con ruedas estrechas. Se llamaban plaustra. Las huellas de estas ruedas, dos surcos paralelos que se pueden ver en las losas incluso hoy, científicos de Nápoles establecieron. El ancho de estas huellas es el mismo en toda Europa, desde Italia hasta Alemania. Esto significa que Roma creó el primer estándar de vía de la historia, una norma que aseguraba la compatibilidad de todos los medios de transporte. Así nació la idea de unificación, sobre la cual más tarde construyeron sus sistemas los estados modernos. Pero las calzadas no solo servían al poder, se convirtieron en caminos de fe. Por ellas caminaron misioneros, filósofos, peregrinos. Fue precisamente por las calzadas romanas que el cristianismo se extendió, desde Judea hasta la Galia.
El apóstol Pablo viajó por las mismas piedras por las que antes habían marchado las legiones. La ingeniería romana se convirtió en un conductor involuntario de una nueva idea que más tarde cambiaría el mundo. Los hallazgos arqueológicos confirman: a lo largo de las calzadas se construyeron pequeñas capillas, cruces y lápidas. Cada viajero que moría lejos de casa quería permanecer junto al camino para ser parte del movimiento incluso después de la muerte. Estas inscripciones de piedra aún se pueden leer: deseos de buena suerte, oraciones, nombres de aquellos que nunca más regresaron. Las calzadas se convirtieron en una crónica del destino humano. Sus piedras recordaban los pasos de emperadores y esclavos, soldados y comerciantes, amantes y fugitivos. Escucharon risas, gritos, gemidos, oraciones. Y cuando hoy los arqueólogos limpian otra losa de tierra, les parece oír el eco de aquel estruendo, de las ruedas que impulsaban el destino hacia adelante. Desde el punto de vista militar, las calzadas permitían a Roma reaccionar instantáneamente. En caso de amenaza desde una provincia, las legiones podían partir en cuestión de horas. La distancia de Roma al Rin, casi 1.500 kilómetros, podía recorrerse en 30 días, una velocidad increíble para el mundo antiguo. Esto hacía al imperio casi invulnerable. Pero en esto mismo recibía también una debilidad. Cuanto más rápido podía moverse el ejército, más dependía de las calzadas. Cuando los caminos se destruían, también se derrumbaba el orden. Más tarde, en tiempos de decadencia, las calzadas comenzaron a cubrirse de hierba. Sin supervisión, sin legiones, sin impuestos, perdían su vida. Sin embargo, en la época de Trajano y los antoninos, las calzadas aún brillaban. El imperio parecía eterno. La piedra era lisa, los puentes se mantenían, los puestos humeaban con antorchas. Por la tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte, el camino se volvía dorado, como si la propia tierra agradeciera a quienes la unieron. Pero cuanto más alto ascendía Roma, más profunda se hacía la grieta bajo sus losas. Y cuando finalmente partió la tierra, las calzadas por primera vez dejaron de conducir a la eternidad, comenzaron a conducir al ocaso. La caída del Imperio Romano no ocurrió de repente, se extendía como una grieta en el mármol, una fisura que crecía imperceptiblemente y que al principio podía taparse con cal, reforzarse con un puntal, silenciarse en los informes. Pero las calzadas sintieron esta ruptura antes que nadie. Ellas, como organismos vivos, fueron las primeras en perder sensibilidad. Desaparecieron los puestos, enmudecieron las estaciones. La maleza comenzó a invadir los arcenes. Donde hacía poco retumbaban los carros, ahora susurraba la hierba. La caída comenzó con las finanzas. Disminuyeron los ingresos fiscales, ya que las provincias se empobrecieron y las legiones se rebelaron con más frecuencia. Los trabajadores de las calzadas exigían salarios, cal, herramientas. El imperio, por su parte, gastaba fondos en guerras con los bárbaros y conflictos internos. Cuando se redujo el mantenimiento de los curatores viarum, la supervisión se debilitó. Las reparaciones se encargaron a las comunidades locales, y en esto hubo una primera señal. La calzada dejó de ser un asunto de Estado, se convirtió en un asunto de supervivencia. Junto con la partida de la administración, desapareció también el cursus publicus, el sistema postal. Los mensajeros ya no corrían por el imperio con las órdenes de los emperadores. Los mensajes se retrasaban, las ciudades vivían aisladas y el poder en la ignorancia. Donde antes se necesitaban 5 días, ahora se requerían 20. La velocidad del imperio disminuyó y con ella su fuerza. Los bárbaros no destruyeron las calzadas intencionadamente, simplemente las usaron. Fueron precisamente los caminos romanos los que llevaron a los godos a Roma, a los vándalos a Cartago, a los hunos a Panonia. Ironía del destino,
Lo que una vez unió al imperio, ahora abrió a los enemigos el camino más corto a su corazón. Un historiador moderno dijo: Roma no cayó por la espada, sino por el camino por el que llegó esa espada. En el siglo IV, los emperadores intentaron revivir el sistema. Constantino el Grande emitió edictos para restaurar las estaciones de calzada y obligó a las ciudades a asignar esclavos para las reparaciones, pero ya no había suficiente disciplina ni voluntad. Las piedras arrancadas de las antiguas calzadas comenzaron a usarse para muros y templos. En Bizancio, de la antigua grandeza solo quedaron tramos aislados por los que pasaban peregrinos y soldados. Sin embargo, las calzadas no desaparecieron por completo. Se transformaron en los huesos de un organismo antiguo, sobre los cuales más tarde crecieron nuevas civilizaciones. Las caravanas medievales, los peregrinos y los comerciantes siguieron las mismas líneas por las que una vez marcharon las legiones. Incluso, muchas de las autopistas modernas de Europa son descendientes de esas antiguas rutas. De Roma a Londres, de Milán a Colonia, si se mira el mapa, se puede ver la sombra del viejo esqueleto que aún sostiene el continente. Pero en la antigüedad tardía, estas calzadas se convirtieron en un símbolo de pérdida. Por ellas ahora no iban los vencedores, sino los fugitivos. Familias que abandonaban ciudades destruidas llevaban en carros a sus hijos y enseres, salvando lo que se podía salvar. En los arcenes se erigían cruces donde morían los viajeros. El viento levantaba polvo de las losas y parecía que las propias piedras susurraban los nombres de los imperios caídos. Entre las ruinas de las calzadas se conservaron raras inscripciones. En una piedra encontrada en Campania se grabó «Viator siste gradum». Hic Roma fuit, viajero, detén tu paso, aquí estuvo Roma. Esta frase se convirtió en una metáfora de la época. La calzada aún se mantiene, pero aquello para lo que fue construida ya no existe. Los cronistas cristianos interpretaron las calzadas de otra manera. Para ellos se convirtieron en un símbolo de transición, el camino del mundo pagano al mundo espiritual. Los monjes viajaban por las antiguas rutas, llevando el Evangelio. Veían en ellas no los restos de un imperio, sino un puente entre lo terrenal y lo eterno. Así, las calzadas de Roma adquirieron un nuevo significado, casi místico. Poco a poco, en los lugares de las antiguas estaciones surgieron monasterios. Donde antes descansaban los mensajeros de los emperadores, ahora se asentaban ermitaños. Las calzadas dejaron de ser caminos de poder, se convirtieron en caminos de redención. Y si antes el hombre las recorría por una orden, ahora por la salvación del alma. Pero a pesar de la transformación espiritual, la estructura física moría. Las losas de piedra se hundían bajo tierra, convirtiéndose en una capa arqueológica. En algunos lugares, por ejemplo en el sur de Italia, las calzadas se cubrieron con ceniza de las erupciones del Vesubio, como si el tiempo mismo hubiera decidido conservarlas. En otros, las riadas se las llevaron, los campesinos las desmantelaron, las usaron para cimientos. Y aún así, si uno se para hoy en un tramo conservado de la Vía Apia, puede sentir una extraña sensación, como si bajo los pies no hubiera simplemente piedra, sino memoria. Esta calzada no pertenece al pasado, pertenece al movimiento. Todavía conduce a algún lugar, incluso si el propósito ha sido olvidado hace mucho tiempo. Roma desapareció, pero las calzadas permanecieron, y en esto su última victoria. Sobrevivieron a emperadores, ejércitos, deidades, idiomas. La piedra resultó ser más duradera que el poder, y el camino más eterno que quien lo recorre. Así terminó la era de las calzadas, pero comenzó otra, la era de las sombras, en la que las piedras callaban, y la gente volvía a aprender a encontrar el camino por sí misma.